Hola, ¿qué tal, gente bonita de YouTube? Pues, me llamo Eric, soy de una Universidad Tecnológica de Mesa, y pues en esta ocasión me tocó, pues, explicar lo que es la arquitectura de una PC. Espero que les sirva el material, y al final de esto, pues, les ayude mucho, ¿no? Bueno, gracias. Bueno, comenzamos. Arquitectura de una PC. Sus dos principales dispositivos son el monitor y el chasis de dispositivo de torre, ya que en el monitor se visualizan las imágenes y en el chasis de dispositivo de torre se hace todos los procedimientos. También está lo que es la placa madre o mainboard ART. La placa madre es una tarjeta principal y es considerada como el centro nervioso de la computadora. Todos los demás componentes de lo que consta un sistema se conecta a ella y quedan bajo su administración. Físicamente se trata de una tarjeta electrónica de material sintético sobre lo cual existe un circuito electrónico que conecta dispositivos elementos que se encuentran atachados sobre ella. Los principales son el microprocesador, la memoria, los slots o ranuras de expansión, diversos chips de control, entre ellos los BIOS, conectores internos, externos y electrónicos, elementos integrados. Bueno, bus del procesador. Este bus sirve de canal de comunicación entre el procesador y la memoria. De acuerdo a la fabricación de la mainboard, este bus puede ser independiente del bus del procesador o estar integrado a él. El bus de memoria, es el bus de direcciones con un subconjunto de los buses del procesador de la materia. Este tipo de bus es utilizado para indicar una dirección de memoria o de sistema. Este bus también determina el tamaño de la memoria de acuerdo a la cantidad de direcciones que puede direccionar. Bueno, este tipo de bus, el bus que sigue siguiente es el bus de direcciones. Bueno, este tipo de bus es el más conocido y usualmente se le llama simplemente bus. Tiene gran importancia pues permite la comunicación con los dispositivos de video, discos o impresora. También es llamado bus principal del sistema. Su identificación física es simple, pues está representada por las llamadas ranuras de expansión. Su evolución ha sido siempre a razón de su estandarización y su velocidad. Entre los tipos más reconocidos de bus tenemos uno que es el Industry Standard Architecture, en inglés Arquitectura Estándar Industrial, ISA. Es una arquitectura de bus creada por IBM en 1980 para ser empleado en los PC IBM. Los primeros eran de 8 bits y funcionaron a 4.77 MHz. La primera velocidad que el procesador Intel 8088 empleado en el IBM PC. Posteriormente, cuando se lanzaron nuevos PCs con el procesador Intel 80286, se creó una extensión de 16 bits y se aumentó a la velocidad de 8 MHz. Esta extensión es compatible con el bus ISA de 8 bits. Bueno, aquí está un tipo de procesador, es el AGP, Accelerated Graphics Board. Este fue creado por Intel en 1996 como solución a los cuellos de botella que se producían en las tarjetas gráficas que usaban en el bus PC1. Solo se puede conectar un dispositivo a este puerto, mientras que el bus PC1 se puede conectar varios. El puerto AGP se utiliza exclusivamente para conectar tarjetas de video y debido a su arquitectura solo puede haber una ranura a cada mainboard. Dicha ranura mide 8 centímetros y se encuentra a un lado de las ranuras PC1. Entre sus principales características tenemos el bus AGP es de 32 bits como PC1. Tienen 8 canales, más que más que el acceso a la memoria RAM. Además, accede directamente a través de NotBright, pudiendo emular así memoria de video en la RAM. La velocidad del bus es de 66 MHz, mucho mayor a los principales que les había mencionado. El bus AGP cuenta con diferentes modos de funcionamiento.
AGP1X, velocidad de 66 MHz con una tasa de transferencia de 264 megabytes por segundo y funcionando a un voltaje de 3.3 voltios. El AGP2 es su velocidad es 133 MHz con una tasa de transferencia de 528 megabytes por segundo y funcionando a un voltaje de 3.3 voltios. La GPX4, su velocidad es 266 MHz con una tasa de transferencia de 1 GB por segundo y funciona a un voltaje de 3.3 o 1.5 voltios para adaptarse a los diseños de las tarjetas gráficas. La GP8X, su velocidad es mucho mayor, ya que es mayor y es de 533 MHz con una tasa de transferencia de 2 GB por segundo y funcionando a un voltaje de 0.7 voltios, o 1.5 voltios. Ya no se desarrollarán mejores sobre el puerto AGP, pues está siendo reemplazado por el bus PC1 Express. Como verán, pues estos tipos de bus conforme va aumentando la categoría, va aumentando la velocidad tanto en megabytes como en megahertz. El PC1 Express es un nuevo desarrollo de bus PC1 que se usa los conceptos de programación y los estándares de comunicación existentes, pero se basa en un sistema de comunicación mucho más rápida, en una evaluación de PC1, en la que se consigue aumentar el ancho de banda mediante el incremento de la frecuencia, llegando a 32 veces más rápido que el PC1 2.1. El PC1 Express se creó para ser usado solo como bus local, debido a que se basa en el bus PC1. Las tarjetas actuales pueden ser reconvertidas en PC1 Express combinado solamente con capa física, la velocidad superior de PC1 Express permitirá reemplazar casi todos los demás buses. La unidad central de procesamiento es el CPU. CPU, unidad central de procesador, es la unidad donde se ejecutan las instrucciones de los programas y se controla el funcionamiento de los distintos componentes del computador. Es un microchip con una alta escala de integración, es decir, que aloja millones de transistores en un interior. Se dice que si la mainboard es el sistema nervioso de la computadora, el procesador, correctamente llamado CPU, es el cerebro. Como ya se ha mencionado, el CPU es el que se hace en la mayoría de los procedimientos, y como lo acabo de mencionar, es el cerebro de la computadora, ya que ahí se encuentran todos sus cables, todo. Suele estar integrada en un chip denominado microprocesador. Sin ella la computadora no podría funcionar. Las velocidades del CPU. Esta es otra de las formas de medir la capacidad que tiene un procesador. Como ya lo explicamos en la sección anterior, un bus es un conjunto de conductos que permiten la transferencia de datos. El ancho del bus de datos determina la cantidad de señales o datos que suele transmitir al mismo tiempo. Cuando mayor sea el número de líneas, mayor sea la capacidad del procesador. El procesador lo que hace es que en el momento en el que uno está abriendo alguna aplicación en la computadora, sea Word o el reproductor de música o internet, los tres al mismo tiempo, el procesador lo que hace es darle función a cada uno a una velocidad demasiado rápida para que no se quiten. Eso es lo que hace en lo que nosotros estamos trabajando en la computadora. El bus de datos, ese es otro parámetro muy usado por la medición de los procesadores. Al igual que el bus de datos, el bus de direcciones es un conjunto de canales cuyo número indica la cantidad de dirección de memoria a la que el procesador puede acceder. Registros internos. Los registros internos también es un procesador. Es un indicador de que tanta información puede manejar y el procesador de manera simultánea. O sea, este te indica cuánta información puedes manejar y lo maneja simultáneamente. La memoria.
Bueno, este es uno de los principales. Eh, este es uno de los componentes principales, ya que es uno de los más sensibles a los cambios en su estándar comercial. A lo largo de la historia ha sido muchos los esfuerzos para mejorar su performance y su capacidad de almacenamiento. Los avances del software y las demandas de video han exigido que las memorias siempre estén un paso delante de estas necesidades. La memoria RAM, como es comúnmente conocida, se clasifican en SIM, DIMM, DDR, DDR2, SO-DIMM y RIM. Adicionalmente existen dos memorias más que son las PC Card y PC portátiles y las Stick Memory o USB Drive, pero no serán consideradas en esta sección porque no son internas a la computadora como bueno, en algunas no son internas como son las memorias RAM. La fuente de poder, otro también otro componente muy principal. eh, es tal vez es tal vez uno de los componentes menos considerados por los usuarios de PC. Sin embargo, cumplen una función importante al suministrar de la energía eléctrica necesaria para el funcionamiento del sistema. La fuente de poder recibe corriente eléctrica alterna desde la línea pública y la transforma en continua. Debido a que muchos componentes de la PC funcionan a 3.5 voltios, a otros a 12 voltios, la fuente de poder se debe encargar de suministros de ambos voltajes. A pesar de que el ámbito de las fuentes del poder pueden estar inclinados hacia el campo de la electricidad y no a la informática, existen algunos criterios que sí son de interés del presente trabajo, como el de más formas de las fuentes que adquieren. Bueno, de aquí pasemos un poco más a lo externo. El mouse mecánico. El mouse mecánico tiene una gran bola en su fondo y esta bola conduce dos ruedas internas, una para cada eje coordenado, que genera pulsos en respuesta al movimiento del mouse. El mouse óptico es una variante de mouse que carece de bola de goma, con la que se consigue evitar el frecuente problema de acumulación de suciedad en el eje de transmisión, y por sus características ópticas es mucho menos propenso a sufrir este inconveniente. Se considera uno de los más modernos y prácticos. El mouse de láser. Este tipo de mouse es mucho más sensible que el mouse óptico, haciéndolo ideal para los diseñadores gráficos y los fanáticos de juegos por computadoras. En vez de utilizar el sistema de refracción y el halo de luz roja que utilizan los ópticos, tiene un motor que captura el movimiento a base de un láser que es invisible al ojo humano. Otro tipo de clasificaciones por la conexión que tiene el mouse con la PC. Mouse con cables. Hoy en día se puede conseguir un mouse con cable a precios sumamente módicos o precios económicos, lo que hace de este el más popular. En inalámbrico, se usa sin cables de comunicación entre la computadora y el mouse. Es un muy buen dispositivo, ya que podemos a una distancia y mover la computadora sin necesidad de conectarlo. Bueno, aquí pasamos a lo que es el teclado. El teclado es un periférico utilizado para la introducción de órdenes y datos en un computador. Existen distintas disposiciones de teclado que se pueden utilizar en diversos idiomas. El teclado principalmente este dispositivo es para introducir datos de texto principalmente, y a veces también lo que se puede hacer con él es sustituir un poco las funciones del mouse, ya que el mouse contiene algunos controladores con las mismas teclas que tiene. Podría ser control B, que es para pegar, control C, control E, control R, control Z, que regresas todo hasta donde quieras. Eso es lo que hacen alguna vez. La tarjeta de video. Esta es una tarjeta de ampliación en conjunto de chips incorporados en una placa para poder visualizar texto y gráficos en el monitor de un computador. También incluye un conector físico para el cable del monitor.
Una de las características principales de una tarjeta de video es su resolución y la cantidad de colores que esta puede soportar. La resolución es una medida de la cantidad de puntos horizontales y verticales que se pueden dibujar en una pantalla. Su notación es 640 por 480, por citar la resolución más básica. Esto quiere decir que 640 píxeles de ancho y 480 píxeles de alto siempre son referencia a la pantalla. La disquetera es un dispositivo que poco a poco va quedando obsoleto y es utilizado para grabar información en disquete. Por lo general ahorita las computadoras más actuales ya no las traen, puesto que ya se han modernizado y ya utilizan memorias USB o memoria o discos principalmente. Lectores de CD-ROM. Los CD-ROM son leídos por lectores de CD-ROM y escritos por grabadores de CD, a menudo llamados quemadoras. Lectores de CD-ROM pueden ser conectados a las computadoras por interfaz ID ATA por una interfaz SCSI o a través del puerto USB. Las lectoras de DVD, como dice aquí, leen los DVDs y los formatos de CD como CD-ROM, CDR, CD-RED y CDs de video. El disco duro es un factor muy importante en la computadora. Se le llama disco duro en inglés hard disk, abreviado con frecuencia HD o HDD, al dispositivo encargado de almacenamiento de información de forma de presente en el computador. El disco duro lo que hace es que guarda, o es tu base para guardar todos tus datos. Si no tuvieras disco duro, no podrías guardar nada en la computadora. Es uno de los con mayor importancia, ya que con él se pueden llegar a descomponer, se pueden llegar a meter virus. Entonces a veces para protegerlos hay que meter un buen antivirus para no pues dañarlos. Y bueno, pues con esto acabaría mi presentación. Espero haya sido una buena presentación y les haya gustado. Espero les sirva y pues muchas gracias. Sigan mi canal en YouTube y gracias. Bueno, pues ojalá les haya servido el material. Pues ya saben, suscríbanse a mi canal. Voy a empezar a subir un poco de videos buenos y pues ojalá les sirva, ¿no? Gracias.